Buenas tardes, somos del grupo de electrónica L06A. Mi equipo está conformado por Luis Ángel, Omar Jared, Daiki y yo, su servidor, José Jesús Mora Ibarra. Y les vamos a presentar los filtros analógicos. Comenzando por las características que vienen siendo el tipo de filtro, que se divide en cuatro, que son estos que están aquí en esta pequeña imagen, y más adelante se van a. Después tenemos la frecuencia de corte, que es el punto en el que la frecuencia se comienza a atenuar, la señal. Después el ancho de banda, que esto se viene aplicando más en el pasabanda y el rechazabanda, que son un límite de mínimo y máximo en el que se va a atenuar o no dicha frecuencia. Ganancia de banda, pasante y atenuada, pendiente y caída, fase, la distorsión armónica, estabilidad, ruido, tamaño y complejidad. A continuación vamos a ver los parámetros de un filtro analógico. Bueno, dentro de la investigación que realizamos, encontramos 9 parámetros que son los principales. Pues les explicaré cada uno de ellos y pues de forma breve. Como primero, pues tenemos la frecuencia de corte, que es la frecuencia a la cual el filtro atenúa la señal de entrada. Enseguida tenemos el orden de filtro. Jared, sonríe. Ah, perdón. El orden de filtro, el cual nos indica cuán agresivamente el filtro atenúa las frecuencias de la banda de paso. Como tercero tenemos el tipo de filtro. Ya pues puede ser uno de los 4 que existen, que es el pasa alto, pasa bajo, pasa banda o rechaza banda. De igual manera podemos tener el ancho de banda, el cual especifica el rango de frecuencias que el filtro permite pasar de manera efectiva. Tenemos también la ganancia de banda de paso, la cual la ganancia o atenuación de las frecuencias dentro de la banda de paso de filtro. Como sexto, tenemos el rizado de la banda de paso. Algunos filtros presentan un rizado pequeño en la banda de paso, lo que significa que no todas las frecuencias dentro de la banda de paso se tratan como de la misma manera. Como siguiente tenemos la atenuación en la banda de rechazo, el cual indica cuánto el filtro atenúa las frecuencias en la banda de rechazo. Como penúltimo tenemos la respuesta en fase, el cual la fase de la señal de salida en comparación con la señal de entrada a diferentes frecuencias. Como último tenemos la impedancia de entrada y salida, el cual las características de impedancia que afectan cómo se conecta el filtro a otras partes del circuito. Pues prácticamente estas fueron las 9 que consideramos más importantes dentro de la investigación. Y pues seguimos con lo siguiente. Ahora vamos a explicarles un poco acerca de los tipos de filtros analógicos. En este caso hemos investigado 4. El primero de ellos sería el filtro pasabajos, perdón. Este filtro permite que las frecuencias por debajo de cierta frecuencia de corte pasen sin cambios significativos, mientras que atenúa gradualmente las frecuencias por encima de esa frecuencia. En el filtro pasaltas, bueno, básicamente es lo mismo que lo anterior, solo que al revés. Este filtro hace que las frecuencias por encima de cierta frecuencia de corte específica se dejen pasar, mientras que se atenúan gradualmente las frecuencias más bajas. En el filtro pasabandas, básicamente permite que un rango de frecuencia específico pase sin cambios significativos, mientras que atenúa las frecuencias fuera de este rango. Y finalmente tenemos el filtro eliminabanda. En este filtro, un rango de frecuencias particular se atenúa mientras que las frecuencias fuera de ese rango se dejan pasar. Ahora podemos ver en las siguientes gráficas lo que vendrían siendo los filtros en su estado ideal. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo son de forma real. Ahora pasamos a la siguiente. Bueno, a continuación yo les explicaré el ejemplo de un filtro, el cual será con un filtro pasivo, pasabajos, del tipo RC. En este caso podemos ver un circuito en serie que tiene una resistencia y un capacitor. Como se sabe, cuando es un circuito en serie la intensidad es la misma, pero los voltajes cambian en cada componente. Entonces tenemos la primera ecuación, que sería el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Con esto despejamos la fórmula, bueno, lo que es el voltaje de la resistencia y nos quedará que el voltaje de entrada es igual a R por la intensidad más VC, pero como la intensidad es el mismo, podemos sustituir la intensidad de la resistencia por la del capacitor y ya nos quedaría que el voltaje de entrada es igual a la resistencia a R C por la derivada del voltaje del capacitor más VC. Y pues aplicamos Laplace y nos quedaría 1 sobre RCS más 1.
Y esto es lo que es la función de transferencia para un circuito pasabaja CRC. Bueno, la configuración sería pues lo que podemos ver, pero pues la aplicación sería que se tiene, bueno, la aplicación sería como un eliminador de altas frecuencias. Entonces el ejemplo sería que se tiene un micrófono el cual detecta todas las frecuencias y se tiene que buscar un intervalo de frecuencia que vaya de 0 Hz a 20 kHz. Entonces la configuración sería que pues buscar lo que es el valor de la resistencia con la fórmula que es 1 sobre 2 pi por la frecuencia de corte por el capacitor. Entonces esto me dio una resistencia de 7957.74 ohms y pues solo se hizo la comprobación de que pues ese valor de resistencia me da lo que es la frecuencia de corte. Con esto nos damos una idea de los valores que necesitamos para pues hacer este eliminador de altas frecuencias. Y aquí pues un ejemplo de cómo se vería el diagrama y su gráfica sería esa. Como se puede ver, la señal va y cuando llega a su frecuencia de corte, que es de 20 kHz, comienza a atenuarse. Y pues este sería el ejemplo de un eliminador de altas frecuencias. Bueno, como último tenemos las conclusiones y las referencias. Bueno, como conclusión llegamos a que los filtros analógicos son dispositivos muy importantes en la electrónica, ya que estos nos ayudan al manejo y administración de señales. Esto se aplica pues desde hace muchos años, básicamente desde el principio de la electrónica se ha visto esto, por lo que debemos entender y comprender el impacto que tienen estos dispositivos en ya aplicados pues en muchos otros. Entonces, pues sí, al conocer estos cuatro podemos tener una mejor idea de cómo funcionan muchos dispositivos electrodomésticos o de más complejidad a nivel industrial. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.